Ayer les envié un mensajito a todos los que tengo en mi contacto, invitándolos a venir al servicio de culto. Y muchos de ustedes me respondieron, otros no, pero miren todos los que han venido. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? El mensajito lo empecé diciendo, ¿te has dado cuenta que cuando no vamos el domingo al templo a adorar al Señor, uno siente que el resto del día está como vacío e inclusive el resto de la semana? Y ese no es un asunto de religiosidad. La Biblia dice que en la comunión de los hermanos el Señor envía bendición y vida eterna. Sin embargo, me impactó tremendamente que una de las pocas respuestas me la dio el hermano Bernardo. Él me compartió algo acerca de su experiencia y yo quisiera invitarlo un momentito acá para que él nos contara algo que él vivió durante un tiempo sin tener la oportunidad de congregarse. Ven por acá, si puedes acelerar el paso te lo agradezco. Así como cuando el Medellín hace un gol. Hermanos, Dios los bendiga. Bueno, cuando estuve en prisión, le compartí al pastor que el día más difícil, más duro era el día domingo. Ese día es largo, uno terminaba con dolor de cabeza. Anhela que se vaya rápido ese día, y lo que más anhelaba en mi corazón era poder estar acá congregando. Le doy gloria a Dios porque hoy estoy acá. ¿Cuánto tiempo? Aplaude al Señor. ¿Cuánto tiempo estuviste en detención? En 2 años. ¿Un año en detención? Sí, 1 año de detención domiciliaria y 1 año en Bellavista. Intramural, ¿cierto? Intramural. Después de 2 años, para gloria de Dios, la justicia pudo determinar que nuestro hermano era inocente de lo que se le había acusado. Sin embargo, cuando él me contó eso, traté de pensar lo que significa, porque yo lo que les escribí a ustedes diciéndoles, ¿se han dado cuenta que cuando no vamos al templo ocurre esto y esto? Pero yo decía, la situación de él no la hemos vivido, estando en prisión. Algunas veces no venimos porque estamos enfermos, porque consideramos que lastimosamente otro compromiso era más importante. Inclusive, ¿saben por qué venir al templo es un sacrificio de alabanza y de adoración? Porque yo sé que muchos de ustedes desean el domingo poder descansar un poquito más. E inclusive a algunos les ha pasado que aunque pusieron el reloj, estaban tan cansados de toda la semana que no lo sintieron. Entonces yo quiero animarlos para que siempre, siempre, siempre cumplamos este mandamiento, pero además disfrutemos este regocijo, y es venir a la casa del Señor a adorar. Amén. Muchas gracias, mi hermano, estamos felices de tenerte en medio de nosotros. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por la vida del hermano? Hemos venido hablando acerca de cómo salir de la maldición y cómo entrar en la maldición. Por eso digo, cómo entrar en la bendición. Ustedes sí están prestando atención. Y decíamos que para salir de la maldición, que es producto de todo pecado, debemos reconocer, arrepentirnos, confesar o renunciar y resistir. Les decía a los hermanos del culto de las 10, y me gustaría si vinieran 4 hombres altos. Venga, Fabio, usted que tiene buena estatura, Juancito, si me ayudas, Pacho Blanco, y otro que tenga buena estatura por este lado. Hermano Guille, ¿quieres venir un minutito? Vengan rapidito. Se ven hermosos, ¿cierto? Ustedes no saben lo lindo, o más bien ustedes sí saben lo lindo que es tener hombres en la iglesia. ¿Cuántos se alegran de tener hombres en la iglesia? Venga pues, entonces, vamos a suponer, ustedes se van a mirar frente a frente, ustedes dos, venga Fabito para acá, usted se viene para acá, y les voy a pedir el favor, hagan como un techito con las manos, como un techito. Eso, se ven hermosos ahí ustedes dos. Pueden hacer lo mismo. Bien, les decía que
Algunas veces, o más bien, el Señor dice que la maldición es como una casa. Y cuando estamos diciendo que debemos salir de la maldición, entonces significa que al reconocer, arrepentirnos, renunciar y resistir, hemos salido de la maldición. Sin embargo, quedarnos afuera de la maldición sin entrar en la bendición nos expone espiritualmente a que las cosas sean peores. En Mateo, capítulo 12, versículo 43, espérenme un minutico, el Señor Jesús dijo lo siguiente: cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice: volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Salió la maldición y empieza a rondar por muchos lugares. Va por lugares desiertos y áridos y dice el Señor Jesús que en algún momento cuando regresa dice: está desocupada, está vacía y está limpia. Entonces dice que ya no va a entrar solo, sino que va, llama 7 espíritus peores que él, más malvados, y vuelven a tomarse este lugar. Es por eso que si salimos de la maldición, no podemos quedarnos en un punto neutro. Tenemos que entrar en la bendición. ¿Me estoy haciendo entender? Salgo de la maldición y entro en la bendición. ¿Queda claro eso? Démosle un aplauso a nuestros modelos. Gracias. Así que en esta búsqueda de saber cómo recibir la bendición, habíamos dicho que así como hay objetos de maldición que son múltiples, la Biblia menciona que hay 2 objetos de bendición, solo 2 objetos de bendición. Y en primer lugar dijimos que el primer objeto de maldición es la cena del Señor. Y el segundo objeto de bendición es la palabra de Dios o la Biblia. La cena del Señor, el pan y el vino, tienen un significado, y es que cuando tomamos la copa entramos en comunión con la sangre de Cristo. Cuando comemos el pan entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Hace 15 días, cuando les hablé de esto, el hermano Hamilton, a quien he invitado para que esté también con nosotros un momento acá, se me acercó a compartirme algo. Y yo le dije: ¿te gustaría que compartiéramos ese testimonio en la iglesia? Entonces, venga hermano Hamilton, por favor. Y él nos va a contar algo que él mismo experimentó y que muchas veces nos ha ocurrido a muchos de nosotros. Venga pues rapidito, corriendito, usted que está ahí con esa camiseta chévere de Cheviñón. Buenos días, mi hermano, ¿cómo estás? Buenos días, hermanos, bendiciones. ¿Qué les puedo compartir? Hace como en noviembre estaban sirviendo la cena, ya era, pues, usted sabe que la sirven ya cuando nos vamos a ir. Yo tomé la decisión de salirme, irme. Me iba a encontrar con una hermana y dije: yo no estoy preparado para tomar la cena. Cuando iba pasando allí, algo me decía: ¿por qué te sales? ¿Quién se sale cuando van a dar la comida, lo mejor de una invitación? Nadie se va. Si allá nadie está preparado para tomar la cena, ¿tú crees que hay alguien preparado aquí para tomar la cena? Allá nadie está preparado, no te salgas. De ahí tomé la decisión que nunca jamás me vuelva a salir de la cena, porque pasaron situaciones difíciles en esos días, problemas judiciales, problemas personales, y le prometí al Señor que nunca jamás volvería a salirme de la iglesia cuando van a servir la cena. Pues se los comento porque no quiero que les pase eso a ustedes, porque me pasó situaciones muy difíciles y el Señor me sacó, y yo sé que la bendición, volví a la bendición y le prometí al Señor que cuando están sirviendo la cena le diría: Señor, yo no soy digno que tú entres a esta casa pecaminosa, pero una bendición tuya me prepara para tomar la cena. Bueno, un feliz día, que Dios los bendiga.
Muchas veces no tomamos la cena porque estamos enojados con el esposo, con la esposa, porque salimos de mal genio de la casa, porque reconocemos que dijimos una mentira o que tuvimos un estado de enojo y de furia, pero inclusive hay personas que lo hacen por cosas que están en sus manos solucionar y algunas veces no solucionan. Hace como 3 años, una dama de la iglesia perdió a su mamá, la mamá murió. Y días antes, cuando estaba enferma, la hija me decía, mire pastor, mi mamá lleva 20 años sin tomar la cena del Señor porque tiene un conflicto con un hermano de ella y no lo quiere reconocer, no lo quiere arreglar. Fueron 20 años despreciando el llamado que el Señor nos hace en la cena del Señor para que constantemente seamos purificados. Hace muchos años también escuché a un pastor decir, el que no toma la cena del Señor, en realidad lo que está indicando es que no está preparado para el regreso del Señor. Así que estos 2 objetos, si pudiéramos llamarlos así, que la Biblia menciona, son la cena del Señor y la Biblia. También les decía, cuando decimos que la Biblia es un objeto de bendición, recordemos que esta Biblia es la palabra viva de Dios. Así que no es objeto de bendición cuando alguien va y simplemente en su casa la abre como si fuera un talismán, la pone en el Salmo número 92, creyendo que eso le augurará total bendición. Me está haciendo un feedback, si me lo quitas por favor. Y cuando hablamos que esta Biblia es un objeto de bendición, lo que estamos diciendo es, ¿se convierte en un objeto de bendición? Sí, la leo. Y les hemos dicho, ¿cómo debo leerla? Diariamente, ordenadamente y fervientemente. Llevamos años diciendo lo mismo. La semana pasada una hermana de la iglesia escuchó este sermón a las 10 de la mañana y en la noche me estaba mandando unas fotografías. Ella dijo, quiero entrar en la bendición. Ahora sé que la bendición es estar en la presencia del Señor. ¿Sabe qué estaba haciendo? A partir del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, con su pequeña niña empezó a leer y dijo, lo vamos a hacer diariamente, ordenadamente y fervientemente. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Quieres la bendición? Hay 2 elementos, la cena del Señor y la Biblia. Además, como nos decía el hermano Guillermo Hidalgo hace algunos días y me compartió una imagen donde una escritora, después de terminar su libro, se atrevió a decir a los lectores, tal vez usted tiene en sus manos el libro más importante que nunca antes se haya escrito. ¿Y sabe algo? No hay ningún otro libro más importante que la palabra del Señor. Solo la Biblia es la palabra del Señor. Ahora bien, estamos hablando de 2 objetos de bendición, pero preguntémonos, ¿qué entendemos nosotros por bendición? En Deuteronomio capítulo 28, el siervo de Dios llamado Moisés va a expresarnos en 68 versículos las bendiciones y las maldiciones que provienen de Dios. Para hablar de las bendiciones, es interesante que él hable solo en 14 versículos de las bendiciones, pero para hablar de las maldiciones va a usar 54 versículos. Ahora bien, como lo que nos reúne esta mañana son las bendiciones, hemos resumido esas bendiciones que están en los primeros 14 versículos de la siguiente manera. En primer lugar, ser exaltado o enaltecido. Permíteme te digo algo. Cuando tú estás en tu empresa y te nombran como el empleado del mes, cuando tú estás en tu negocio y empiezas a obtener un reconocimiento que hace que la gente te busque porque lo que ofreces es bueno, ese no es producto solo de lo que tú haces. En realidad eso está ocurriendo porque Dios está enviando su bendición sobre ti y por eso te está exaltando, te está enalteciendo. El enaltecimiento o la exaltación, cuando no se manejan bien, pueden ser peligrosas.
porque muchas veces la bendición puede convertirse en una tentación que desvíe nuestro corazón. Dios le dijo al pueblo de Israel, mire, cuando usted entre a la tierra prometida y le esté yendo bien en todo, cuidadito con ir a decir que eso usted lo logró por sus propias fuerzas o por su propio mérito. No es usted el que logra eso, le dice Dios a su pueblo. Soy yo el que ha hecho que ustedes sean exaltados, el que tengan todo lo que ahora disfrutan. Cuando eres reconocido como un buen estudiante, como un buen empleado, inclusive cuando las personas afuera empiezan a hablar bien de ti, ¡ay, qué linda pareja, qué lindo matrimonio, qué familia tan especial! Ten en cuenta, eso hace parte de la bendición de Dios. Es Dios quien te está enalteciendo. Hay personas a las que su trabajo les va muy mal y aunque intentan hacer todo bien, el jefe siempre les está diciendo, no me sirve, eso no es lo que te pedí, te estás equivocando demasiado. Y hay personas que sufren por esto y dicen, pero ¿por qué estoy haciendo las cosas mal? Inclusive algunos dicen, es que mi jefe es una cosa terrible. No es eso. La Biblia indica que aunque tengas el peor jefe, cuando cierras tu boca y guardas tu lugar y no dejas que ese ánimo del príncipe que se exaltó contra ti te saque de casillas, Dios te bendecirá. ¿Y sabe algo? Hemos creído que la bendición de Dios muchas veces es solamente que nos aplaudan, que nos exalten y que nos reconozcan. Pero muchas veces el que nos vaya mal en un lugar o estemos teniendo problemas hace parte de la formación que Dios nos está dando para que tengamos un carácter correcto y un carácter santo. Normalmente, cuando a la gente le va completamente bien en todo, tiene la tendencia a olvidarse del Señor. Pero cuando de alguna manera tenemos dificultades, recurrimos, porque dependemos del Señor, recurrimos a su presencia para clamar su favor. La segunda bendición principal que Dios le da a su pueblo es la reproductividad. Es decir, la capacidad de producir y multiplicar lo que se tiene. En el lenguaje bíblico usted notará que muchas veces Dios está hablando de la bendición en términos de agricultura. Entonces habla en Deuteronomio 28, por ejemplo, de cómo la tierra va a producirnos fruto, de cómo nuestros animalitos no se van a morir, sino que vamos a tener corderitos, vamos a tener terneritos y cómo Dios los cuidará. Hoy en día no estamos en una sociedad que sea propiamente agrícola. La mayoría de nosotros, si acaso, coge una legumbre cuando vamos a cocinar. Pero preguntémonos por un instante, ¿qué estoy haciendo con mis manos? ¿Eres acaso una persona que tiene que sentarse en un computador, vender tu trabajo en una oficina para una empresa y tu trabajo en realidad está significando que tú seas reconocido como una buena persona y que tu empresa tenga éxito en lo que está haciendo? Si estás en un lugar donde no estás cómodo, no tienes posibilidad de ascenso, no tienes posibilidad de ser una persona mejor, algo está fallando. Dios ha prometido que lo que hagamos producirá más. Eso es lo que queremos decir con reproductividad. En tercer lugar, hay una bendición que es salud. Y esta salud debemos entenderla de manera correcta. No significa que nunca nos enfermaremos. Significa que aunque podamos enfermarnos de algo, el Señor siempre nos sanará. Pero también este término salud indica que todas las pestes que están viniendo sobre el mundo por causa de su desobediencia y como un anuncio de lo que el Señor Jesús dijo que ocurriría en los últimos días, no nos tocará a nosotros como pueblo de Dios. Por supuesto que hay que tener cuidados. Sin embargo, esta salud significa, en términos bíblicos, que aunque llegase una enfermedad a ti, Dios te restaurará y te preservará la vida a pesar de esa enfermedad. No permitirá el Señor que esa enfermedad te mate. En cuarto lugar, hay una bendición que es prosperidad o éxito, pero quiero hablar de esto como una prosperidad con propósito.
Se está predicando lastimosamente hace algunos años un evangelio que tiene que ver con la prosperidad, pero es un evangelio que engaña. Ese no es el evangelio de Cristo Jesús. Cuando estamos hablando de prosperidad con éxito, significa que Dios en realidad sí puede hacer que lo que tenemos crezca, florezca, se multiplique, pero porque tenemos una razón, y es: lo que tengo es para el reino de Dios. Y esto está faltando hoy en día. Hay un asunto económico del que normalmente en la iglesia no hablamos, pero quiero expresar algunas cosas a manera de cultura general y deseo que el Espíritu del Señor le toque a cada uno. ¿Qué estamos haciendo con nuestros recursos? ¿Son en realidad recursos que usamos para honrar al Señor? Cuando nuestros recursos, y quiero que sepa esto, en medio de la pobreza general que todos vivimos, porque nosotros tenemos una condición de bendición, pero no de ser multimillonarios en términos de dinero. Aquí en esta mañana creo que ninguno podría decir, bueno, voy a salir del culto, voy a tomar mi avión privado, quiero almorzar ahorita en Cartagena y de pronto en la noche me voy a ir para, no sé, San Andrés, venden un pescado rico allá. Tal vez ninguno está en condiciones de hacerlo. Sin embargo, cuando nuestros recursos siempre mentalmente están dedicados al Señor, si diezmamos, ofrendamos y somos generosos con otros, Dios siempre nos dará más de lo que necesitamos. Esto parece extraño para muchos, pero por favor piensen lo siguiente: cuando entregamos el diezmo al Señor, estamos haciendo una ofrenda de sacrificio en términos que la Biblia indica que es lo más poco que Dios exige para nosotros. Cuando entregamos una ofrenda al Señor, estamos diciendo: Señor, de lo que a mí me queda, voluntariamente estoy entregando esto por gratitud, porque tú has sido bueno. Cuando compartimos con otros porque están en necesidad, en pobreza, o inclusive muchas veces no están en necesidad y en pobreza, sino que simplemente Dios pone en nuestro corazón: sea generoso con esta persona. Mire, la Biblia dice en el Salmo 41 que cuando nosotros hemos aprendido a darle a los que están en necesidad, por ejemplo, el día que estamos enfermos, el Señor se acuerda de nuestras ofrendas. La generosidad en el reino de Dios. Hoy mucha gente está queriendo ser rica y próspera, pero con egoísmo. El apóstol está diciendo eso. Mire, muchos piden y piden mal, porque cuando piden lo hacen por egoísmo, porque quieren llenarse de cosas, porque quieren aparentar. Esa prosperidad no viene de parte del Señor. La verdadera prosperidad en términos económicos y en términos de lo que hacemos, además debe darnos a nosotros un corazón modesto, un corazón tranquilo, un corazón en el cual no estemos tratando de derrumbar ni de derribar al otro por lo que tiene. También la Biblia dice que tendremos victoria. Victoria que, como mencionaba ahorita el hermano Hamilton en su testimonio, tiene que ver con muchas veces nos vemos inmersos en asuntos jurídicos. Dios ha garantizado victoria. Victoria que tiene que ver con la oración eficaz. El apóstol Santiago dice: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sabe para cuántos ha sido una victoria poder orar y que su familia reciba el Evangelio de Jesús después de esa persona haber orado durante mucho tiempo? Eso es victoria. Victoria que tiene que ver con la capacidad de trazarme objetivos y en medio del dolor, de la dificultad, poder alcanzarlos por medio de la perseverancia. Hoy hay gente que no quiere perseverar, por lo tanto no tendrá victorias. Muchas veces vemos el hijo del otro: ¡ay, qué buen hijo tienes! Y entonces vamos y preguntamos: ¿cuál es el secreto para haberlo educado bien? Y cuando esa persona empieza a decir: bueno, no son muchas cosas. Orábamos en familia, íbamos a la iglesia juntos, le enseñamos a compartir, no le dábamos a nuestros hijos todo lo que pedían o querían, sino simplemente todo lo que necesitaban. De vez en cuando les dábamos caprichitos. Entonces las otras personas dicen: no, eso está muy difícil, y dejan de perseverar. Así que ¿cómo vas a obtener victoria? No puedes obtener la victoria de un título profesional si no haces la carrera completa.
Hoy la gente se está acostumbrando a comprar títulos y cartones. Eso no es una bendición, eso no es victoria, eso es una falsedad, eso es una mentira. También la Biblia dice que Dios ha prometido que seremos cabeza y no cola. Es decir, tendremos la capacidad de tomar decisiones como lo hace la cabeza y no de ser arrastrados como lo hace la cola. ¿Alguna vez usted ha visto a un perrito siendo dirigido por la cola caminando hacia atrás? Nunca. Sin embargo, esta cola siempre está arrastrada por lo que la cabeza del perrito diga. Así que Dios está diciendo, serás cabeza y no cola. Lo otro es que estarás encima y no debajo. El sistema del mundo tiene un sistema piramidal y en ese sistema piramidal se manifiestan las finanzas, la salud e inclusive lo que la gente hoy está llamando libertad financiera. Todas las redes de mercadeo, todas las redes piramidales siempre hacen que la gente de alguna u otra forma esté debajo mientras otros están creciendo. Pero eso no es lo que Dios ha prometido. Él ha dicho, estarás encima y no debajo. Un hermano me preguntó, pastor, o me dijo más bien, yo estoy tan feliz porque es que en realidad el Señor ha cumplido esto. Yo vivo en un edificio de 3 pisos y yo vivo encima y no debajo. Y bueno, esa fue la manera como esta persona la interpretó y a mí me pareció muy curioso, pero de alguna manera pensé, bueno, seguramente él hace bulla y molesta a los de abajo cuando taconean, pero a él nadie le está taconeando. Ahora bien, la Biblia está diciendo que todas estas bendiciones no son para la gente del común. Estas bendiciones son exclusivamente para el pueblo del Señor. En Deuteronomio capítulo 27, versículos 9 y 10, mire lo que dice. Entonces Moisés y los sacerdotes levitas dijeron a todo Israel, guarda silencio, Israel, y escucha. Atención a lo que sigue. Hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Así que ese es el elemento principal. Porque por favor, dejemos de estar vendiendo milagros a la gente que no quiere saber nada de Cristo Jesús, ni ser el pueblo de Dios, pero entonces, ay, vení, ora por mí. ¿Cómo te parece que necesito un empleíto? Yo creo que mi esposo tiene otra, por favor, hace algo. Y luego empezamos a declarar estas bendiciones como si ellos fueran el pueblo de Dios. ¿Sabe algo? Cuando ofrecemos esto como si fuera un producto general para todo el mundo, los estamos exponiendo a que salga una maldición, reciban la bendición, pero como no les importa ser el pueblo de Dios, después vendrán 7 espíritus peores del que ha salido. Esto es para el pueblo de Dios. Estas promesas son exclusivas para el pueblo de Dios. Y Moisés empieza diciendo, obedece al Señor tu Dios y cumple los mandamientos y preceptos que hoy te mando. En el capítulo 28, versículo 1, entonces mire lo que dice. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. ¿Cuál es el propósito eterno? ¿Qué es lo que Dios busca? Tener un pueblo para Él. Estas bendiciones son para el pueblo de Dios. Pero seamos sinceros. ¿Cuántos son papás acá? Papás, bien. ¿Cierto que cuando usted habla y da una orden en su casa, sus hijos tienen la tendencia a obedecer o a desobedecer? Si usted los está educando bien, se dará cuenta que después de ciertas equivocaciones de su hijo, él aprenderá a obedecer siempre. ¿Por qué? Porque es su hijo. Pero si usted ve que unos niños están en la calle, están jugando contra un balón, tirando el balón contra su puerta, por mucho que usted les diga a ellos, esos niños no escucharán su voz, porque usted no es el papá. Así que usted normalmente sale y les dice, voy a ir a hablar con su papá y su mamá. ¿Por qué les dijo usted eso? Porque usted reconoce que como no son sus hijos, su palabra no tiene autoridad para ellos.
Cuando una persona vive lejos del Señor, entonces está diciendo, tu palabra no me importa, me interesan tus bendiciones. Dios está diciendo, no. Si quieres mis bendiciones, primero tienes que obedecerme para que seas mi pueblo. Así que en la obediencia está la bendición. Diga a la persona que tiene a su lado, en la obediencia está la bendición. Y estas bendiciones que va a narrarnos Moisés están en los versículos 1 al 14 de Deuteronomio capítulo 28. Y quiero leerlos para que escuchemos bien. Dice, vamos a leer estos 14 versículos y dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Atención, bendito serás, y usted va a decir, ¿dónde? En la ciudad, y bendito en el campo. Benditos serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Paremos un momentico acá. ¿Son sus hijos una bendición? Pero piénselo bien, porque muchos de ustedes están sufriendo con las decisiones de sus hijos. Si es así, este es un tiempo para que usted vaya delante del Señor y le diga, tú has prometido que el fruto de mi vientre sería una bendición. Por favor, transfórmalos, Señor. Llévalos al arrepentimiento. Sigue diciendo, benditas serán tu canasta y tu mesa de amasar. Lo que está tratando de decir es esos elementos donde guardas el alimento y ese elemento donde preparas el alimento. Bendito serás donde, en el hogar y en el camino. Hay gente que dice, ay no, yo no quiero salir, qué miedo, cómo están matando, cómo están atracando. Atención, salgamos de eso. Es cierto que las tinieblas están creciendo, pero a la vez que crecen las tinieblas, también va aumentando la luz de los hijos de Dios, porque Dios se está manifestando. Versículo 7. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Mire que si van a venir contra usted, avanzarán contra ti en perfecta formación. Van a venir grandes, acuerpados, soberbios, intimidantes, temerarios. Pero cuando el Señor te concede la victoria, dice, pero huirán en desbandada. Versículo 8. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. Hay gente que dice, no, me voy para España. Me voy para Atlanta, es que allá sí hay oportunidades, aquí no. No, queridos hermanos, la bendición no está en X o Y lugar, la bendición ha sido prometida donde nosotros estemos. La bendición está en nosotros porque Dios las ha prometido. ¿Se ha dado cuenta cuántos venezolanos han llegado a Colombia? Unos de ellos están bendecidos, otros no. Así que el problema no está en Colombia, ni la solución está en Colombia. Algunos están bendecidos porque la bendición de Dios está con ellos. Entonces no se trata del lugar, se trata de lo que Dios está haciendo. ¿Cuántos colombianos dijeron, no, nos vamos para España hace algunos años? Vino la crisis económica y yo recuerdo cómo llegaban los aviones. Pusieron aviones directos de Madrid a Medellín. Llegaban los aviones porque habían tenido que salir de ese lugar que ellos creían que era el lugar donde estaba la bendición. Hay personas que dicen, no, me voy para los Estados Unidos, y en efecto consiguen dinero, pero no bendición. Tienen que trabajar en 3 lugares diferentes. En uno limpian ascensores, en otro barren. Y atención a esto, cuando en los Estados Unidos te contratan para barrer, no es porque vas a barrer de cualquier manera, es porque sabes barrer, sabes hacerlo. Pero mientras ellos están matando allá 16, 18 horas, sus hijos y su familia aquí se están perdiendo. Así que aunque hay dinero, eso no es bendición. Versículo 9.
El Señor te establecerá como su pueblo santo. Este es el propósito eterno. ¿Sabe cuál es la más grandiosa bendición? Que usted y yo seamos el pueblo santo del Señor. Esa es la bendición que más deberíamos guardar. Conforme a su juramento, si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos, todas las naciones de la tierra te respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor. ¿Sabía usted que algún día todas las naciones del Señor, de la tierra, se postrarán ante el Cordero, el Hijo de Dios, y ante nosotros que vendremos con Él? Dice la Biblia que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará, y al hablar y al confesar dirán, Jesucristo es el Señor. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú les prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá la cabeza, nunca en la cola, siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te mando y los obedezcas con cuidado. E insiste, jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses. Estas bendiciones que acabamos de ver son todas materiales. Pero el apóstol Pablo, que recibió una revelación especial de Dios, dijo que además de todas estas bendiciones materiales, hemos también recibido la bendición espiritual. En Efesios capítulo 1, 3 y 4 dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Observe, no es que nos va a bendecir después, ya nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Hay gente que está muy afanada buscando agradar al Señor, pero ¿sabe algo? El Señor es quien ya se ha agradado de nosotros y nos escogió. Y cuando nos escoge, entonces ahora sí, decimos, ya no quiero vivir como vivía antes. Ahora quiero esa bendición espiritual, pero para vivir en esa bendición espiritual tenemos que ser santos y sin mancha delante de Él. Diga una vez más, en la obediencia está la bendición. Ahora bien, ¿se acuerdan que ahorita habíamos hablado de la casita, que es la maldición, un punto neutral, y por qué debemos entrar en la bendición? Hay una razón por la cual debemos entrar en la bendición, y es porque por causa del pecado del hombre, Dios maldijo la tierra, así que la tierra le produce dolor al hombre. Cuando tú logras éxito, cuando tú tienes victorias, cuando tú tienes triunfos, y esos triunfos, victorias y éxito hacen parte de la bendición del Señor, mire, debemos entender que esa es una oportunidad para adorar al Señor. Porque si esas bendiciones han venido, es porque Dios, a pesar de haber maldecido la tierra por causa del pecado del hombre, está permitiendo que obtengamos esos éxitos, triunfos, bendiciones, como usted los quiera llamar. ¿Sabía usted que cuando Adán y Eva pecaron, Dios maldijo a la serpiente? Inclusive Dios maldijo a la mujer y le dijo que tendría dolores a la hora del parto que serían terribles. Pero si usted observa, Dios no maldijo al hombre, sino que lo que ocurrió fue que por causa del hombre, Dios maldijo la tierra. En Génesis capítulo 3, versículos 17, 18 y 19 dice, al hombre Dios le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer, y paremos un momento acá. Hombres, es muy importante escuchar la voz de la esposa, es muy importante. Es muy importante escuchar la voz de la esposa. Los hombres necesitamos escuchar la voz de la esposa, siempre y cuando la voz de la esposa se ajuste a la voluntad del Señor.
solo si se ajusta a la voluntad del Señor. Esta semana tuvimos la oportunidad de compartir la palabra del Señor con unos pastores en un congreso internacional al cual nos han invitado. Y aunque yo había preparado algo para llevar allí, preparar la palabra, cuando llegamos a la ciudad de Bogotá yo empecé a tener una zozobra y empecé a buscar al Señor, y mi esposa me empezó a decir: ¿qué te pasa? Te siento raro, ¿qué es lo que pasa? Y le dije: no, muñeca, estoy esperando confirmación del Señor. Llegamos muy tarde en la noche, casi a las 11 de la noche a Bogotá, nos fuimos al hotel, arreglamos algo. Los hermanos habían preparado una habitación de un hotel muy sencillo, en realidad demasiado sencillo. Yo hasta sentí pena con mi esposa, pero supe que ese era el lugar que Dios tenía para nosotros. ¿Y saben qué pensé? A pesar de lo sencillo del hotel, extremadamente sencillo, demasiado sencillo, casi ordinario, no pude evitar recordar a José, a María y a José buscando un lugar, y les tocó en el pesebre. Y yo dije: aquí tenemos cama, tenemos cobija, tenemos un baño, hay agua caliente, porque el frío era impresionante. Pero como a las 2 de la mañana, yo empecé a tocar a mi esposa: muñeca, muñeca. Y ella no respondía, y yo le decía: ¿estás dormida? Qué pregunta tan tonta. Pues claro que estaba dormida. Muñeca, muñeca. Y al ratico ella me dijo: dime, mi amor. Le dije: muñeca, ¿tú has sentido algo de parte de Dios que debamos compartir acá? Y me dice: está bien. Y yo dije: está muy dormida. Así que me reí y volví a empezar a molestarla: muñeca, 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 dime, ¿hay algo de parte de Dios que sientes que debemos compartir acá? Guardó silencio como 4 o 5 segundos, yo creí que había dormido otra vez, y me dice: bueno, hace algunos días quería que me preguntaras esto, porque me ha parecido muy importante cómo el Señor te ha dirigido a compartirnos que somos el pueblo de Dios y que ese es su propósito eterno. Deberías compartir ese sermón del propósito eterno. Yo sentí que Dios estaba trayendo respuesta a mi necesidad, y cuando volví a hablarle para decirle gracias, ella no ronca, pero parece una locomotorcita, así que yo sentí que estaba así. Se durmió por completo. Al otro día llegamos al congreso, escuchamos 1, 2, 3, 4 enseñanzas de la palabra de Dios, y estábamos un poco estábamos tensionados con lo que estábamos escuchando. Hubo cosas muy buenas, hubo otras que no estuvieron tan claras. Sin embargo, todas tenían una cosa en común: todos hablaban de propósito, propósito, propósito. Y cada vez que ellos mencionaban propósito, mi esposa tocaba la mano y me hacía así, tac, 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 como: mira, Dios está hablando esto. En la noche no llevábamos 3 minutos predicando, y en ese templo hubo un tremendo júbilo y alegría por la palabra que estaban escuchando. ¿Sabe algo, esposos? Es importante escuchar a la esposa siempre y cuando lo que ella esté diciendo sea conforme a la voluntad del Señor. Cuando no es conforme a la voluntad del Señor, Dios se queja y dice: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, atención, maldita será ¿quién? La tierra por tu culpa. Todo lo que usted ve que está pasando en la tierra, sequías, inundaciones, pregúntele a los campesinos cuánto tienen que labrar la tierra para que produzca. Pregúntele a los campesinos cuál es el porcentaje de pérdida en una cosecha. ¿Usted cree que todo lo que ellos cultivan se vende? Hay un porcentaje muy alto de pérdida. ¿Y sabe por qué? Por culpa del pecado del hombre, Dios maldijo la tierra. Dice: con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Antes del pecado del hombre no había cardos, no había espinas. Si usted quería enamorar a su esposa con una rosita, usted iba y la cogía tranquilamente porque eso no producía espinas.
Si usted quería comer moritas, usted iba y las podía comer tranquilamente porque eso no producía espinas. Pero después del pecado del hombre, el cardo, la espina y todo esto que tiene que ver con la dificultad de la tierra fue producto del pecado del hombre. Sigue diciendo Dios: te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Ahora bien, esa es la maldición de la tierra. ¿Por qué es necesario entrar en la bendición? Porque cuando entramos en la bendición, Dios hace que todo eso que Él había convertido en maldición, para nosotros se convierta en bendición. Para el resto del mundo no, para su pueblo sí. Hay un ejemplo en Génesis capítulo 26 que habla acerca de cómo Dios bendice a pesar de la maldición. En primer lugar, vamos a hablar de la maldición de la tierra. Ya lo vimos en Génesis. Y esta historia comienza así. Dice: en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelech, rey de los filisteos. Paremos un momentico acá. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? Nos dice que había hambre, pero no era la primera vez que ocurría. Ya había habido en otra oportunidad una hambruna. Pero pensemos, ¿por qué viene hambre? ¿Por qué viene el hambre? Y una de las cosas que podríamos decir es que el hambre viene porque la tierra no produce. ¿Por qué la tierra no produce? Porque muchas veces no hay la lluvia suficiente, o inclusive porque hay demasiada lluvia que hace que se dañe el alimento. Hace algunos años atrás, un hermano de la iglesia que tenía un cultivo de fresas, tuvo un problema con quien era su pareja y su socia, y entonces empezó a decirle: ¿sabe qué? Quédese con esas malditas fresas y haga lo que quiera con esas malditas fresas y con su maldita tierra. Y empezó a maldecir. Eso fue en la noche del lunes. Al mediodía del martes cayó una terrible granizada. Cuando cayó el granizo, todas las planticas se quemaron y se dañaron. Él me mandó las fotografías diciendo: pastor, mira lo que ha pasado. Yo ignoraba lo que había ocurrido el día anterior y sentí tremendo dolor. Sentí dolor por las maticas, sentí dolor por las planticas, sentí dolor por lo que se había invertido y se había perdido, sentí dolor por ese tiempo que ellos habían estado esperando esa cosecha y ahora se había dañado. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que en esta historia que estamos leyendo había hambre, es decir, se había acabado el alimento. Sin embargo, Dios le va a dar una instrucción a este hombre. Versículo 2. Allí el Señor se le apareció, ¿a quién? A Isaac, el hombre que estaba en la época del hambre, y le dijo: no vayas a Egipto, es decir, al país donde la gente creía que iban a encontrar toda la provisión, porque la gente se estaba moviendo de un lugar a otro a ver dónde había alimento. Y Dios le dice: no vayas a Egipto. Diga conmigo, Dios también dice no. Quédate en la región de la que te he hablado. Vive en ese lugar por un tiempo. Y miren esto tan lindo, le dice Dios a Isaac: yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas esas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Y mire lo que hizo Isaac. Isaac se quedó en Gerar, es decir, el lugar donde Dios le dijo que debía quedarse. Señor, pero ¿no te parece muy extraño que yo tenga que quedarme en un lugar donde hay hambre? ¿No te parece que es muy extraño, Señor, que tú me digas que me quede en un lugar donde hay escasez?
¿No te parece muy raro, Señor, que me digas que debo renunciar a ese trabajo en el que aparentemente hay mucha riqueza? Y Señor, si yo renuncio, aunque esté haciendo cosas malas, ¿cómo voy a llevar sustento a mi casa? ¿Cómo voy a dejar de practicar, Señor, el ser una modelo webcam? Señor, entonces, ¿cómo alimento a mis hijos? Señor, pero es que me están ofreciendo un dinerito muy importante si llevo esta droga a los Estados Unidos. Señor, es que, ¿cómo me dices que debo pagar los impuestos? Si pago los impuestos, entonces, ¿cuál va a ser mi utilidad? El panorama no era alentador. Allá no había ni Éxito ni Surtimax en los cuales Isaac dijera, ve, voy a ir a comprar un Jux o Milo. Dice que había hambre. Pero a pesar de lo que estaba pasando, el texto del versículo 6 dice, Isaac se quedó en Gerar, es decir, donde Dios le dijo que se quedara. Pero hay algo que va a estorbar lo que Dios está prometiendo. Así que los pecados hay que resolverlos. Mire, hermanos, usted y yo tenemos todas las bendiciones prometidas a Abraham, todas. Pero muchas veces hay pecados nuestros que están estancando esa bendición. Mire lo que pasó. Versículo 7. Y cuando la gente del lugar le preguntaba a Isaac acerca de su esposa, él respondía que ella era su hermana. Tan bella era Rebeca que Isaac tenía miedo de decir que era su esposa, pues pensaba que por causa de ella podrían matarlo. Algún tiempo después, mientras Abimelec, el rey de los filisteos, miraba por una ventana, vio a Isaac acariciando a su esposa Rebeca. Entonces mandó llamar a Isaac y le dijo, ¿con que ella es tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pensé que por causa de ella podrían matarme, contestó Isaac. ¿Por qué nos hiciste eso?, replicó Abimelec. Alguno de nosotros podría haberse acostado con tu esposa y tú nos habrías hecho a todos culpables de ese pecado. Por eso Abimelec envió esta orden a todo el pueblo. Si alguien molesta a este hombre o a su esposa, será condenado a muerte. Y cuando pensaba en este texto, me daba cuenta que si hay algo que estorba la bendición y que la tiene retenida a pesar de la promesa de Dios, son los problemas de pareja. Cuando hay problemas de pareja, se corta el diálogo, se corta el vínculo, se cortan las expresiones de amor, se cortan aquellas razones por las cuales Dios instituyó el matrimonio. Una de ellas es la cooperación. Hoy tenemos parejas que siguen unidas por lo que dirá la gente o por no hacerle daño a sus niños. Pero cada uno tira por su lado. No hay bienestar en un hogar ni bendición cuando ella le dice a él, bueno, mijo, usted recoja su ropita y hágale usted con sus cosas. No hay bendición en un hogar cuando él le dice a ella, ¿y usted por qué está usando mi champú? Abusiva, para eso trabaja. No hay bendición cuando hay preferencias en el hogar por cosas como la carne más grande para el más importante. Mis padres no nos enseñaron esto porque mis padres deseaban que tuviéramos bendición. En mi casa, mi familia y yo, mi esposa y yo, hemos puesto normas para cuidar la bendición. Estos días mi mamá nos regaló, cuando me operaron, nos hizo una sopa de albóndigas, deliciosa. Pero resulta que en la noche solo había 3 albóndigas y éramos 2. Y mi esposa, no sé si por deseos de honra, entonces en mi plato sirvió 2 albóndigas y en el de ella 1. Y le dije, oye, ¿por qué yo tengo 2 y tú tienes 1? Ah, mi amor, pues no, yo quiero que tú te las comas. Le dije, no señora, en esta familia vamos a comer todos por igual. Yo cogí la otra albóndiga, se la di a ella y nos comimos de a 1 y media. Eso me ha costado un poco.
porque entonces ella se ha aprovechado de eso para echarme los brócoli que ella no se quiere comer, y entonces cuenta cuántos tengo yo, y si yo tengo menos ella me echa los de ella, pero como pusimos la regla, pues así lo hacemos. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposo? Hoy tenemos una generación de damas que se están levantando para ser desobligantes, no sometidas, rebeldes. Algunas veces uno las ve y uno no sabe si verdaderamente son mujeres o son hombres, porque amenazan, insultan, echan, humillan. Es que yo soy así, ¿y qué? Es que yo conocí primero a mi papá y a mi mamá que a usted. La próxima vez que ella le conteste así, usted le va a decir, listo mija, pero es que usted fue la que me escogió a mí. Yo a usted no me la impuse. Hoy tenemos hombres desordenados, con malos olores, humillantes, descuidados, absolutamente pasivos. No están ocupados de la necesidad de la esposa. Algunas veces la esposa tiene necesidad emocional que ella misma no sabe manifestar. Cuando usted la sienta rarita y seriecita, deje de estar preguntando, ¿qué te pasa? Algo pasa. Ella siempre te va a decir nada. Ella siempre te va a decir nada. Hoy tenemos hombres agresivos. Hoy tenemos hombres violentos. Cuando hay un hogar en problemas, se está cortando la bendición del Señor. Yo en mi vida he visto que Dios bendice a esos esposos que son tiernos, cariñosos, pendientes, casi que sobreprotectores. Muñeca, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? Muñeca, estaba pensando en ti. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. A esos hombres que les cuesta interpretar el deseo de su esposa. Hace algunos días, el lunes pasado, mi esposa me escribió, amor, ¿dónde estás? Cuando yo vi esa pregunta, yo dije, algo está pasando acá. Ella nunca me está preguntando esto. ¿Por qué, muñeca? ¿Qué necesitas? Y me dijo, después de unos minutos me dijo, no, nada. Yo estaba con mi papá haciendo una vuelta y dije, qué raro. Así que le dije a mi papá, ¿sabes? Ella nunca me hace esta pregunta. Ven que quiero ir a mi casa a observar qué está pasando. Cuando vi, yo había dejado las cortinas abiertas, vi que ella las dejó cerradas e iba a entrar y mi papá me dijo, hagamos algo, llámala primero, no vayas a entrar así, no sea que se asuste. Así que la llamé una vez más, mi amor, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Sí. ¿Por qué cerraste las cortinas? Quería planchar una ropita, entonces me quité una camisa y para que no me vieran de afuera. ¿Seguro que está todo bien? Sí. En la noche me di cuenta que se le había caído una vasijita de vidrio y un vidriecito le había cortado el pie. Seguramente cuando ella se dio cuenta que no era tan grave, entonces ya no quiso alarmarme ni comentarme. Pero, ¿cómo estamos entendiendo el lenguaje de nuestras esposas? ¿Estamos siendo capaces de identificar sus llamados de urgencia, aunque muchas veces no nos expresen qué es la urgencia? ¿Estamos siendo pacientes? Algo que interrumpe la bendición, a pesar de haber sido prometida, es la mala relación en el matrimonio. ¿Puedes resolver esto? Claro. En el Salmo 50, 23, Dios está diciendo, quien me ofrece su gratitud me honra. Y miren esto, al que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación. No esperes que él o ella cambien. No, es que ella tiene que cambiar. No. Tú tienes que cambiar. Eres tú el que tiene que cambiar. Eres tú el que tiene que enmendar su conducta. La Biblia dice que cuando todo este suceso pasó y ese pecado que tenía oculto Isaac salió a la luz, miren lo que pasó. Versículo 12 y 13. Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100 por 1. Piensen esto, sembró un granito de maíz y le nacieron 100. Sembró una semillita de plátano y le nacieron 100. Y miren la razón. Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100 por 1 porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Diga conmigo, en la obediencia
está la bendición. Padre, hemos escuchado tu palabra esta mañana y sin duda alguna tú quieres invitarnos, nos estás invitando a que podamos obedecer tu palabra. Hoy queremos rogarte con todo nuestro ser que nos permitas en realidad entrar en la bendición. No fue suficiente salir de la maldición habiendo pagado deudas, habiendo cancelado cosas que teníamos que pagar y tranquilizarnos ahora. Tu palabra nos dice que debemos salir de esa maldición y ahora entrar en la bendición. No fue suficiente haber superado la enfermedad, ahora tengo que hacer algo para cuidar el cuerpo. No fue suficiente simplemente encontrar una esposa para estar casado, ahora tengo que cuidar la esposa, Señor. No fue suficiente conseguir un empleo después de tantos meses de desempleo, ahora tengo que cuidar el empleo, entrar en la bendición y escuchar tu voz y ser obediente allí. Yo te ruego, Señor, permite que esta palabra transforme nuestra vida y que alguien aquí pueda convertirla en vida al aceptar que tu Espíritu le está hablando y le estás dirigiendo. Te ruego, Señor, no nos permitas pecar contra ti. Ayúdanos a serte fieles, porque como hemos visto, en la obediencia está la bendición. A ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Dios les bendiga.